El aluminio está muriendo. Y lo aterrador es que casi nadie se dio cuenta de que el funeral ya había comenzado. Al principio sonó como un titular más dramático diseñado para provocar indignación y cosechar clics de una Internet cansada y adicta a la exageración. Pero en algún lugar dentro de las zonas industriales de Beijing, detrás de muros de fundiciones robóticas y laboratorios impulsados por inteligencia artificial que brillan bajo una luz fluorescente blanca, el futuro cambió silenciosamente de dirección sin pedir permiso al mundo. Cuando la gente finalmente entendió lo que estaba sucediendo, los cimientos de la fabricación de automóviles modernos ya habían comenzado a resquebrajarse bajo sus pies. Lo que parecía el lanzamiento de otro sedán eléctrico fue en realidad el primer golpe de una guerra manufacturera que podría redefinir cómo se construyen todas las máquinas de la Tierra durante los próximos 100 años. Durante décadas, la jerarquía de la industria automotriz se sintió intocable, casi sagrada a los ojos de ingenieros y economistas por igual. Alemania controlaba la ingeniería de precisión con la confianza de la realeza. Estados Unidos dominó la escala industrial con fábricas tan grandes que parecían ciudades mecánicas. Japón perfeccionó la confiabilidad con una obsesión por la consistencia que rayaba en la filosofía. Generaciones enteras crecieron creyendo que estas potencias dominarían para siempre, porque las barreras de entrada eran simplemente demasiado altas para que alguien más pudiera desafiarlas. Entonces llegó Tesla e interrumpió la ecuación con la Gigapress, obligando al mundo a repensar en qué podría convertirse una fábrica moderna. Sin embargo, mientras los fabricantes de automóviles tradicionales se apresuraban a copiar el modelo de Tesla, otra empresa estaba construyendo silenciosamente algo mucho más peligroso. Nadie esperaba que un fabricante de teléfonos inteligentes se convirtiera en la próxima amenaza existencial para el establishment automovilístico mundial. Cuando Xiaomi anunció sus intenciones de ingresar a la industria automotriz, en 2021 los ejecutivos de Europa y Estados Unidos supuestamente reaccionaron con diversión en lugar de miedo. Para ellos, Xiaomi era una marca de electrónica de consumo conocida por teléfonos económicos, dispositivos domésticos, inteligentes y freidoras. La industria pesada era un campo de batalla completamente diferente, gobernado por la metalurgia, la dinámica de los choques, la fatiga estructural y la precisión de fabricación, medida en tolerancias microscópicas. La idea de que una empresa de tecnología pudiera competir repentinamente con gigantes automotrices centenarios parecía absurda. Pero la historia siempre ha castigado a las industrias que confunden familiaridad con invencibilidad. Solo unos años más tarde, el Xiaomi SU7 Ultra detonó esas suposiciones de manera espectacular. Cuando el coche atravesó Nürburgring en 6 minutos y 46 segundos, el mundo se centró inicialmente en el tiempo de vuelta. Los titulares lo compararon con Porsche, Tesla y hipercoches exóticos valorados en millones. Los analistas debatieron sobre los motores, la aerodinámica y la tecnología de las baterías. Pero se perdieron la verdadera historia que se esconde debajo de los paneles de la carrocería. La verdadera revolución no fue la velocidad. Era el esqueleto que mantenía la velocidad unida, la máquina debajo de la máquina. Porque el SU7 no se construyó simplemente de forma diferente. Nació de una filosofía de fabricación completamente diferente. Para comprender por qué el Dragon Chasis es tan importante, es necesario comprender la debilidad fundamental oculta en casi todos los automóviles fabricados durante el último siglo. Desde los días del modelo T, la producción de automóviles ha sido un proceso fragmentado. Se estampan enormes láminas de acero o aluminio en cientos de piezas separadas utilizando prensas gigantes que golpean el metal para darle forma con una fuerza aterradora. Luego, esas piezas se sueldan, atornillan, pegan y remachan como un rompecabezas mecánico ensamblado a velocidad industrial. El proceso funciona, pero siempre ha sido ineficiente, pesado, ruidoso y estructuralmente comprometido desde el principio. Tomemos como ejemplo el piso trasero de un vehículo tradicional. En muchos automóviles modernos, consta de más de 70 componentes individuales, unidos a través de cientos y cientos de puntos de soldadura. Cada soldadura se convierte en una debilidad potencial. Cada remache introduce una variación de tolerancia diferente.
Cada perno agrega peso y otra oportunidad de vibración o falla con el tiempo. Los ingenieros han pasado décadas intentando minimizar estos defectos, pero estaban integrados directamente en la propia filosofía de fabricación. Era como construir un rascacielos a partir de pequeños trozos de cartón pegados con cinta adhesiva, fingiendo que las costuras no importaban. Al final esas costuras siempre se revelan a través de crujidos, flexiones, fatiga y envejecimiento estructural. La industria del automóvil entendió este problema hace mucho tiempo. Durante más de 50 años, los ingenieros soñaron con crear un chasis fundido de una sola pieza, una estructura que naciera como un componente unificado, en lugar de cientos de fragmentos cosidos. En teoría, era el santo grial de la fabricación. Una pieza fundida gigante de una sola pieza eliminaría peso, mejoraría la rigidez, reduciría la complejidad de la producción y reduciría drásticamente los costos de ensamblaje. Sonaba perfecto sobre el papel. Pero la realidad siguió destruyendo el sueño una y otra vez, debido a una brutal paradoja de ingeniería que nadie pudo resolver. El problema era el tratamiento térmico. Cuando se crean grandes piezas fundidas de aluminio, la estructura molecular interna emerge débil y quebradiza. Para que el material sea lo suficientemente duradero para uso automotriz, los fabricantes deben tratar térmicamente el componente dentro de enormes hornos industriales a temperaturas extremas. Sin embargo, cuanto más grande se vuelve la pieza, más violentamente se deforma durante el calentamiento. El metal se retuerce, se dobla y se expande de manera impredecible. Una pieza fundida con la forma perfecta que ingresa al horno podría salir distorsionada más allá de las tolerancias utilizables. Los ingenieros se encontraron atrapados entre dos opciones imposibles. Mantenga la parte recta y débil, o hágala fuerte y torcida. Durante décadas, la industria aceptó esta limitación como una ley física inevitable. La mayoría de los fabricantes occidentales finalmente se rindieron. Llegaron a la conclusión de que una fundición integrada verdaderamente a gran escala sin tratamiento térmico simplemente no se podía lograr de forma fiable. El sueño de un chasis completo de una sola pieza quedó atrapado en documentos de ingeniería y prototipos experimentales. Pero Xiaomi abordó el problema desde un ángulo completamente diferente, porque no estaban psicológicamente atrapados por 100 años de tradición de fabricación. En lugar de pedir a los metalúrgicos humanos que refinaran lentamente las aleaciones existentes, desataron la inteligencia artificial contra el problema en sí. Este sistema pasó a ser conocido internamente como Genoma Material. No era un científico que llevaba gafas protectoras en un laboratorio, mezclando cuidadosamente a mano productos químicos. Era un motor de aprendizaje profundo, capaz de simular cantidades inimaginables de combinaciones de aleaciones a una velocidad que ningún equipo de investigación humano podría alcanzar. La IA examinó cómo interactuaban el aluminio, el silicio, el magnesio y los elementos de tierras raras bajo inmensas condiciones de presión, calor y estrés. Simuló formaciones de cristales microscópicos, comportamiento de enlaces moleculares y patrones de fatiga estructural en millones y millones de escenarios. La escala de esta operación se vuelve casi absurda cuando te paras a pensar en ella. Según se informa, la IA de Xiaomi analizó más de 10 millones de combinaciones de aleaciones durante el desarrollo. Un científico humano que probara una fórmula cada día necesitaría más de 27,000 años para completar esa cantidad de experimentación. Civilizaciones enteras surgirían y colapsarían antes de que terminara el trabajo. La IA comprimió ese proceso evolutivo en meses. Aceleró efectivamente la propia metalurgia. Finalmente, el sistema descubrió lo que Xiaomi ahora llama Titans Metal, una aleación patentada diseñada específicamente para hipercasting. Este material lo cambió todo, porque consiguió lo que la industria consideraba imposible. Surgió del proceso de fundición lo suficientemente fuerte para uso estructural, sin requerir tratamiento térmico tradicional posterior. Eso significaba que los componentes de fundición gigantes podían permanecer perfectamente estables, dimensionalmente, y al mismo tiempo lograr una resistencia y dureza excepcionales.
Con un avance, Xiaomi rompió la paradoja que había atrapado a la fabricación de automóviles durante generaciones. Pero inventar el metal milagroso fue solo la mitad de la batalla. Incluso la aleación más avanzada del mundo es inútil sin un sistema de fabricación capaz de darle forma a escala industrial. Para hacer realidad Titans Metal, Xiaomi construyó el Hypercasting Cluster, un sistema de producción de escala tan agresiva que hace que las fundiciones de automóviles convencionales parezcan primitivas, mientras Tesla impresionó al mundo con prensas de 6.000 y 9.000 toneladas. Xiaomi fue más allá con una monstruosa máquina de 9.100 toneladas, diseñada específicamente para la inyección de metal de titán. Esta máquina no vierte suavemente metal fundido en un molde como la mayoría de la gente imagina los trabajos de fundición. Inyecta violentamente aleación fundida a aproximadamente 700 grados Celsius en moldes de precisión a una velocidad y presión increíbles. La velocidad es tan extrema que las burbujas de aire apenas tienen tiempo de formarse dentro del material. En la fundición, el aire atrapado es catastrófico porque los huecos microscópicos se convierten en puntos de fractura ocultos capaces de destruir la integridad estructural bajo tensión. El proceso de Xiaomi elimina estas debilidades al crear una densidad de fundición más cercana a los componentes forjados de grado aeroespacial que a las piezas automotrices tradicionales. El resultado fue el Dragon Chassis 2026. En la fabricación convencional, el piso trasero de un vehículo puede constar de 72 piezas separadas soldadas entre sí a través de cientos de uniones. En el SU7, toda la estructura se convierte en una única pieza de fundición que se completa en aproximadamente 100 segundos. 72 partes se desvanecen en un solo componente. Cientos de soldaduras desaparecen por completo. La simplificación es casi violenta en su eficiencia. No es una mejora del antiguo proceso. Es la ejecución del antiguo proceso. Los beneficios se extienden a todos los aspectos del vehículo. Al eliminar las costuras y los materiales superpuestos, Xiaomi redujo el peso del piso trasero en aproximadamente un 17%. En los vehículos eléctricos donde cada kilogramo afecta la autonomía, la aceleración, la eficiencia y el manejo, esa cifra es enorme. Pero el impacto va más allá del mero ahorro de peso. Sin soldaduras que se flexionen entre sí, la vibración dentro de la cabina disminuye drásticamente. El ruido de la carretera disminuye. La rigidez estructural aumenta. El vehículo se siente más sólido, más caro, más permanente. En lugar de comportarse como una colección de piezas unidas, el automóvil se comporta como un único objeto continuo que se mueve a través del espacio. Sin embargo, Xiaomi entendió que la perfección en la fabricación no significa nada si el control de calidad todavía depende de la inconsistencia humana. Las fábricas tradicionales a menudo no logran detectar fallas estructurales microscópicas hasta que los vehículos ya han llegado a los clientes, lo que lleva a retiros del mercado y desastres de seguridad años después. Xiaomi integró un sistema de inspección totalmente impulsado por EHI directamente en el propio flujo de producción. Cada Dragon Chassis que emerge de la máquina de hiperfusión ingresa inmediatamente a un proceso de validación robótica mediante mapeo láser e imágenes de rayos X industriales. Sensores de alta precisión escanean toda la estructura en tiempo real, comparando cada milímetro con su gemelo digital con precisión microscópica. Al mismo tiempo, los sistemas de rayos X inspeccionan la estructura molecular interna, en busca de huecos ocultos, concentraciones de tensión o defectos invisibles al ojo humano. Si el sistema detecta incluso la más mínima desviación más allá de la tolerancia, la pieza se rechaza instantáneamente y se recicla nuevamente en una aleación fundida. El nivel de escrutinio se parece más a la fabricación aeroespacial que a la producción de automóviles. Xiaomi está aplicando eficazmente el análisis estructural de nivel satelital al transporte del mercado masivo. Luego vino el siguiente avance. Incluso con un chasis revolucionario, los vehículos eléctricos todavía sufrían un compromiso gigantesco, que casi todos los fabricantes aceptaron como inevitable. La batería seguía siendo una enorme y pesada caja atornillada debajo del coche,
como equipaje atado a la parte inferior del bastidor. Proporcionó energía, pero contribuyó poco al desempeño estructural. En muchos casos, los ingenieros tuvieron que reforzar aún más el chasis solo para proteger la batería. Xiaomi decidió que este enfoque era fundamentalmente atrasado. Su solución fue la integración célula-cuerpo, conocida como tecnología CDB. En lugar de tratar la batería como una carga, Xiaomi la convirtió en parte de la propia estructura. La carcasa de la batería se convirtió en el suelo de la cabina de pasajeros. Las celdas se integraron directamente en la arquitectura del vehículo, transformando la batería de un peso muerto a un elemento de refuerzo estructural. Cuando los pasajeros apoyan los pies en el suelo del SU7, efectivamente tocan parte de la columna energética del vehículo. Este diseño aumentó drásticamente la rigidez al tiempo que redujo el grosor y el peso. Pero también introdujo terribles desafíos de seguridad, porque las baterías de iones de litio contienen sistemas de alivio de presión, diseñados para ventilar gases calientes durante eventos térmicos. En los vehículos eléctricos convencionales, estas ventilaciones a menudo miran hacia la cabina, lo que obliga a los fabricantes a instalar un aislamiento resistente al fuego entre los pasajeros y las celdas de la batería. Xiaomi resolvió este problema con una idea tan simple que casi parece obvia en retrospectiva. Invirtieron cada celda. El resultado de todas estas decisiones de ingeniería se hace visible a través de una métrica asombrosa, la rigidez torsional. Según se informa, el Dragon Chasis alcanza alrededor de 51.000 Nm por grado. Para la mayoría de la gente, eso suena como jerga de ingeniería sin sentido hasta que lo comparas con vehículos de alto rendimiento legendarios. Una Ford F-150 Raptor, diseñada para sobrevivir a brutales castigos todoterreno y saltos aéreos en el desierto, ronda la mitad de esa cifra. Según se informa, incluso el multimillonario Bugatti Chiron está por debajo de la cifra de Xiaomi. Esto significa que la plataforma SU7 se comporta menos como un sedán convencional y más como un bloque de metal tallado. Cuando un chasis se vuelve tan rígido, todas las propiedades dinámicas del vehículo se transforman. Los sistemas de suspensión funcionan con mayor precisión, porque el marco en sí ya no se tuerce de manera impredecible al tomar una curva. Los neumáticos mantienen un mejor contacto con la superficie de la carretera. La respuesta de la dirección se agudiza. La estabilidad a alta velocidad mejora dramáticamente. El automóvil comienza a citarse casi anormalmente plantado, como si toda la carrocería estuviera cortada de un único cristal sólido, en lugar de ensamblada a partir de piezas móviles. Esta rigidez se volvió esencial una vez que Xiaomi introdujo el sistema de propulsión Hyper Engine. Según se informa, su sistema trimotor supera los 1.500 caballos de fuerza, mientras gira a velocidades de rotación increíbles que se acercan a las 27.200 revoluciones por minuto. La mayoría de los motores eléctricos de alto rendimiento luchan cerca de 20.000 revoluciones por minuto, porque las fuerzas centrífugas amenazan con destrozar el rotor internamente. Xiaomi contrarrestó esto envolviendo los componentes en fibra de carbono de ultra alta resistencia bajo una tensión extrema, evitando la expansión microscópica a máxima velocidad. La ingeniería se parece más al diseño de turbinas aeroespaciales que al desarrollo automotriz tradicional. Poner ese tipo de potencia en un chasis soldado ordinario acabaría destruyendo el vehículo por fatiga estructural. Las soldaduras se romperían, los puntos de montaje se distorsionarían, los pernos se cortarían bajo ciclos de tensión repetidos. Pero el Dragon Chasis actúa más como un búnker reforzado que como un marco convencional. Absorbe y distribuye la violencia sin desintegrarse. La diferencia es comparable a disparar artillería desde hormigón armado, en lugar de hacerlo desde una balsa de madera flotando en el agua. Mientras tanto, Xiaomi opera más como una empresa de software que como un fabricante de automóviles. Al reemplazar docenas de componentes con piezas fundidas individuales, redujeron la complejidad de la producción a una escala casi absurda. Según se informa, las horas de producción se redujeron en casi un 45% en determinadas áreas. En una industria donde los ejecutivos celebran las ganancias de eficiencia del 2% como logros históricos.
El 45% parece apocalíptico. No es optimización. Es una disrupción a nivel de extinción. Esto significa que Xiaomi puede evolucionar el hardware físico a un ritmo que antes solo se asociaba con la electrónica de consumo. El Dragon Chassis 2026 ya parece tecnología de otra década, porque el ciclo de desarrollo en sí se ha acelerado más allá del ritmo del pensamiento automotriz tradicional. Mientras que los fabricantes tradicionales celebran reuniones de comités para discutir actualizaciones incrementales. Los sistemas de inteligencia artificial de Xiaomi ya están simulando aleaciones de próxima generación, más allá de Titans Metal. Luego, está la cuestión de la ingeniería de supervivencia. Xiaomi reforzó la celda de seguridad de los pasajeros, utilizando acero de ultra alta resistencia de 2200 megapascales. Una clase de material asociada más con equipos militares, sistemas de aterrizaje aeroespaciales y estructuras submarinas que con sedanes de consumo. La celda de ocupante resultante se comporta como una bóveda móvil que rodea a los pasajeros durante los impactos. Pero quizás aún más impresionante sea la protección debajo del vehículo. El blindaje de la batería en la parte inferior utiliza materiales antiperforación especializados, diseñados para resistir desgarros y penetraciones, mucho más allá de los estándares automotrices convencionales. Xiaomi afirma que la capa protectora es muchas veces más resistente a los pinchazos que los sistemas de protección tradicionales. El objetivo es claro: crear una plataforma de vehículos eléctricos capaz de sobrevivir a impactos catastróficos debajo de la carrocería sin comprometer la integridad de la batería. En un mundo cada vez más aterrorizado por los incendios de baterías, Xiaomi está diseñando escenarios que la mayoría de las empresas preferirían evitar discutir por completo. Sin embargo, la estrategia más profunda se extiende más allá del hardware físico hacia la integración del software. Los sistemas autónomos modernos se basan en cámaras LiDAR, radares e innumerables sensores de precisión montados en toda la carrocería del vehículo. En los automóviles normales, esos sensores experimentan vibraciones, flexiones y micromovimientos constantes, porque el propio chasis siempre se desplaza ligeramente bajo carga. Ese movimiento introduce ruido en los datos del sensor, lo que obliga al software a compensar continuamente. El Dragon Chassis cambia ese entorno por completo. Debido a que la plataforma es estructuralmente estable, los sensores de Xiaomi operan efectivamente desde un marco de referencia casi inamovible. El resultado es una estabilidad de calibración y una precisión autónoma dramáticamente mejoradas. El sistema Pilot de Xiaomi puede mantener la alineación del sensor durante maniobras agresivas que podrían desestabilizar los sistemas de la competencia. El chasis ya no solo soporta el software, se convierte en parte de la precisión del software. Este nivel de integración vertical empuja a Xiaomi hacia algo mucho más poderoso que una empresa automovilística normal. Los fabricantes de automóviles tradicionales gestionan amplias redes de proveedores, donde miles de subcontratistas fabrican componentes individuales. Xiaomi controla cada vez más todo internamente: diseño de aleaciones de IA, sistemas de fundición, ingeniería estructural, integración de baterías y arquitectura de software. Están colapsando la cadena de suministro hacia adentro, hasta que el automóvil se convierte en una transformación directa de materias primas en maquinaria, impulsada por inteligencia. Ese cambio cambia la economía a una escala aterradora. En lugar de comprar componentes terminados de distintos proveedores, Xiaomi compra cada vez más materiales elementales como aluminio, silicio y minerales de tierras raras, y luego los convierte directamente en sistemas terminados de alto rendimiento. Los márgenes de beneficio que alguna vez pertenecieron a innumerables subcontratistas se reinvierten en investigación, automatización y aceleración de la fabricación. Crea un circuito de retroalimentación, donde el dominio tecnológico se agrava más rápidamente con el tiempo. Los críticos a menudo argumentan que las estructuras gigantes de fundición de una sola pieza crean pesadillas en materia de reparabilidad. Si el chasis es un componente integrado, los accidentes menores no totalizarían el vehículo completo. Xiaomi anticipó esa preocupación con algo llamado Fracture Point Engineering.
Zonas de deformación de sacrificio específicas están integradas en la propia fundición, diseñadas para absorber impactos de baja velocidad y al mismo tiempo seguir siendo reemplazables mediante técnicas avanzadas de unión en frío. En otras palabras, Xiaomi diseñó no solo cómo construir el futuro, sino también cómo repararlo después de inevitables errores humanos. A finales de 2025 y principios de 2026, las implicaciones se volvieron imposibles de ignorar. Xiaomi ya no se limitaba a competir con los fabricantes tradicionales. Estaban obligando a toda la industria a cuestionar su propia existencia. Los objetivos de Nürburgring, que se acercaban al territorio de los hipercoches, se estaban logrando con sedanes de 4 puertas utilizando técnicas de fabricación escalables a la producción en masa. Este no fue un experimento de superdeportivo boutique, fue una disrupción industrializada. Durante décadas, el hecho en China generó estereotipos de imitación y mano de obra barata en la mente de los consumidores occidentales. El Dragon Chasis señala una inversión completa de esa narrativa. China ya no se limita a fabricar productos diseñados en otros lugares. Empresas como Xiaomi están inventando paradigmas de producción completamente nuevos, mientras los gigantes globales establecidos luchan por ponerse al día. Ese es el verdadero terror al que se enfrentan los fabricantes de automóviles tradicionales. No se puede simplemente copiar el coche. Debes recrear toda la civilización de tecnología que lo produjo. La AI. A los clústeres de hiperfusión, las cadenas de suministro integradas verticalmente, las plataformas de metalurgia computacional, los bucles de fabricación digital, todo debe existir en conjunto como un solo ecosistema. El Dragon Chasis no es un invento independiente. Es la punta visible de una transformación mucho mayor que ya se está desarrollando bajo la superficie. A medida que avanza el año 2026, la pregunta ya no es si Xiaomi puede construir vehículos de clase mundial. Ese argumento ya está muerto. La verdadera pregunta es si las potencias automotrices tradicionales pueden sobrevivir a la velocidad de esta transición antes de que su propia inercia industrial las aplaste. Porque el futuro que emerge ahora ya no se parece a la industria automovilística en la que creció la mayoría de la gente. Los vehículos están empezando a parecerse menos a máquinas ensambladas y más a objetos impresos nacidos de materiales diseñados por IA y fundiciones automatizadas que operan a una velocidad cercana a la de la ciencia ficción. La batería ya no es una caja. El chasis ya no es una colección de piezas. Los materiales ya no se seleccionan de catálogos. La inteligencia artificial está inventando la materia misma para misiones mecánicas específicas. Las líneas de fabricación se están convirtiendo en ecosistemas computacionales, donde el software, la metalurgia, la robótica y el aprendizaje automático se fusionan en un único proceso continuo. El Xiaomi Dragon Chasis eventualmente será recordado como el momento en que el mundo del automóvil cruzó un umbral unidireccional. Un momento en el que las viejas reglas dejaron de aplicarse. Un momento en el que las fábricas dejaron de comportarse como fábricas y pasaron a comportarse como gigantescos ordenadores industriales, capaces de materializar máquinas a partir de elementos en bruto a una velocidad asombrosa. Y si esa transformación realmente continúa, entonces el aluminio no está simplemente muriendo. Junto a él puede estar muriendo todo un siglo de filosofía de fabricación.